Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Hoy, 31 de octubre del 2020, se cumplen 503 años de la Reforma Protestante y vamos a ver qué es lo que pasó y cómo se ve hoy en día esta situación. Primero que nada, ¿por qué se festeja el 31 de octubre? Bueno, porque este fue el día en que Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis en contra de cómo se estaba manejando lo que en ese momento se conocía como el cristianismo, hoy en día el catolicismo. Sin embargo, esta no fue la reforma. Es más, las 95 tesis hablaban principalmente del papado y de las indulgencias, con todo lo que éstas significan. ¿Qué eran las indulgencias? Bueno, básicamente se predicaba que uno era salvo cuando lo bautizaban de pequeño, pero los pecados que cometían luego de eso debían ser pagados después de morir en el purgatorio por un tiempo antes de ir al cielo. Las indulgencias era la forma de pagar esos pecados sin ir al purgatorio de una forma económica. Y sí, básicamente la Iglesia Católica vendía la salvación. Lutero, como buen estudioso de la palabra, se dio cuenta de que esto no era lo que la Biblia enseñaba, al estar haciendo un estudio sobre Romanos. Pero pasaron unos cuantos años hasta que escribió las tesis y las clavó en aquella puerta en 1517. Cuando Lutero dio a conocer sus tesis, el mundo tembló, causó revuelo por toda Europa. ¿Y por qué tanto revuelo? Bueno, porque para la gente en ese entonces todo lo que decía la Iglesia Católica estaba bien. Esto pasaba porque la Biblia estaba en latín y solo la poseía y entendía la Iglesia, con lo cual las convicciones de las personas acerca de Dios se basaban en lo que escuchaban en las predicaciones. Por eso, que alguien perteneciente a la Iglesia, estudioso de la palabra, los contradijese a tal punto fue algo que impactó en gran manera. Además, otras personas pertenecientes a la Iglesia, que estaban en desacuerdo con respecto a la doctrina enseñada, cobraron fuerzas para también oponerse al catolicismo. Es así que comenzó todo el movimiento de la Reforma, donde se buscó volver a lo que enseñaba la Biblia, volver al Evangelio puro, sin las herejías que enseñaban la Iglesia Católica. Además, con la invención de la imprenta y algunos reformadores que la tradujeron, la Biblia iba a estar abierta para que todas las personas pudiesen formar convicciones bíblicas y no basada en lo que los hombres decían. A partir de esto se volvió a ver a Cristo como la figura central de todo. Ni la Virgen, ni los santos, ni ningún hombre importa. La Biblia deja bien en claro que Dios es el que da la salvación al hombre, que Cristo es el único mediador y quien sustenta todas las cosas. Esto es lo que los reformadores comenzaron a dar a luz y que ha llegado hasta nosotros hoy en día. En ese momento es que surgieron las 5 solas de la Reforma, las cuales veremos en unos podcasts más adelante. Y si usted ya quiere estar indagando un poco acerca de las solas, puede ir a mi blog y allí encontrará 5 blogs acerca de las 5 solas. Volviendo al tema, hoy en día vemos la repercusión de lo que fue este movimiento comenzado aquel 31 de octubre. Sin embargo, también podemos ver que el problema inicial se está repitiendo a la manera del siglo XXI. Las personas hoy, por vagancia, porque están cegadas, basan sus convicciones en lo que escuchan de otros predicadores, cuando en realidad las convicciones tienen que ser bíblicas. Esto significa basadas en lo que dice la palabra, y que gracias a un estudio profundo uno pudo ver reflejado en las escrituras. Esto es lo que hizo Martín Lutero. Las redes sociales en todo esto han jugado un rol muy importante, ya que si bien Dios las ha utilizado en gran manera para esparcir la sana doctrina, aquella por la que lucharon los reformadores, también el enemigo las ha utilizado para esparcir sus herejías. Personas sin estudio de la palabra de Dios siendo entre comillas influencers cristianos y compartiendo cosas que no dice la Biblia. O también personas que se denominan a sí mismos pastores con muchos seguidores, pero que en realidad son lobos disfrazados de ovejas. Esta doctrina falsa que se está esparciendo y ha ganado mucho terreno no es muy diferente a la falsa doctrina de las indulgencias contra la que escribió Lutero. El dinero siempre ha estado involucrado en todo esto. En el siglo XVI era por el tema de las indulgencias. Hoy en día es por el tema de la prosperidad, diciendo que si sos salvo, Dios te va a prosperar económicamente. Las personas basan sus convicciones en lo que han escuchado o sentido ellos mismos, pero no en la palabra de Dios. Mismo, si escuchamos predicadores de sana doctrina, nuestra convicción deberían estar basadas en nuestro estudio de la palabra, ya que esta es la forma de que una convicción sea firme, aunque obviamente en el estudio, las dudas que surgen, o mismo en un principio para saber cómo interpretar las cosas, debemos acudir a personas más experimentadas en el escrutinio de las escrituras. En conclusión, creo que tanto en la época de Lutero como en la actualidad, lo que estaba en juego eran las convicciones de las personas. Es por esto que necesitamos que haya una nueva reforma hoy en día,
que, así como la que inició Lutero, nos dirija de nuevo a estudiar la palabra de Dios y así poder volver a las bases del Evangelio, sin prosperidad, sin exageración de sentimientos, sin obras humanas, solamente Dios y el Evangelio siendo estudiados por cada uno en la Biblia. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguinos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como Un Cristiano Reformado. También seguinos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.